Saludos a todos y bienvenidos a esta charla sobre algunos aspectos relevantes de lupus eritematoso sistémico. Entonces vamos a hablar de las cosas más importantes. Hay unas profundizaciones pues, que toca hacer, pero ya están en el canal, como son la enfermedad coronaria, la glomerulonefritis, la falla renal y demás. Ahí las iremos desglosando poquito a poquito. Bueno, y como siempre, pues esta es la bibliografía sugerida, pues básicamente son las guías de la Sociedad Americana de Reumatología, de la Sociedad Europea de Reumatología, de la Sociedad Internacional de Lupus y otras actualizaciones que han salido de revisiones de tema, ¿no? Y obviamente up to date de 2023, donde ahí pues básicamente se condensa todo y se amplía todo lo que se necesita. Bueno, muy bien. Bueno, entonces de esta enfermedad, ¿qué vamos a decir? Bueno, esto es una enfermedad sistémica, afecta a todos los órganos en su gran mayoría porque es un problema inmunológico, es una enfermedad autoinmune y ella simula muchas cosas. Entonces hay pacientes que les dan cambios mentales, cambios psicóticos, delirios, empieza enfermedades psiquiátricas si es un lupus, o hacen peritonitis o derrames pleurales si es un lupus. Hacen enfermedades dermatológicas que simulan otros tipos de enfermedades, pero puede ser un lupus, ¿no? Entonces esta enfermedad, como dice ahí, es de causa desconocida, afecta a cualquier órgano. No hay criterios diagnósticos, esto es importante, o sea que la sospecha clínica es lo más importante de todas, ¿no? Entonces los criterios que aparecen en las sociedades no son diagnósticos, son de criterios clasificatorios para los diferentes estudios e investigaciones, como para tratar de unificar. Por ello no quiere decir que si un paciente no tiene esos criterios clasificatorios no tenga lupus. Entonces es muy importante siempre la sospecha clínica. Es más frecuente en mujeres de relación 9:1, ¿cierto? Se presenta en general por cada 25 personas de cada 100.000. Las edades son de los 16 a los 50 años de presentación. Entre más joven, usualmente es más agresiva. En edades más avanzadas se presenta, pero es menos agresiva. En el hombre, pues también debuta con más agresividad que en las mujeres, ¿no? Bueno, ahí está lo de los criterios clasificatorios que les había hablado ahora, ¿no? Muy bien. Esta gráfica que tomé de la revista de las de reumatología nos muestra pues prácticamente cómo es la distribución. Aquí lo que les estoy mostrando acá abajo son los hombres, mire que es muy poco su frecuencia, y mire las mujeres que están en rosado aquí como color como lila, están en esta gráfica, ¿no? Y aquí están las edades, como hay un pico 45, 54 años y luego comienza a descender. En cuanto a la presentación, que después vemos que es leve, moderado y severo, afortunadamente la mitad de las pacientes o los pacientes que sufren esto pues tienen una leve y la otra mitad está entre moderado y severo. Esta enfermedad pues es de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad no aparece al tiempo, eso es clave. No siempre aparece al tiempo, sino tiene una fase preclínica que empieza 15 años, 20 años, y esa fase preclínica puede tener un síntoma nomás, y en la medida que va pasando el tiempo van apareciendo los síntomas. Entonces toca ir sumando. ¿Cómo así? De pronto a los 15 años una paciente hizo trombocitopenia, pasaron 8 años, hizo una artritis, pasaron 15 años después, hizo un cuadro psicótico. Todo eso toca irlo sumando y uno se da cuenta que se trata de una enfermedad tipo lupus eritematoso, que se parece a muchas que vamos a ver ahora. Bueno, muy bien. El lupus es un proceso inmunológico y nosotros lo hemos condensado dentro de un algoritmo que llamamos inflamación. Espero que se acuerden que lo hemos trabajado mucho tiempo. Este algoritmo, ¿cómo se identifica? Pues vea, un paciente tiene inflamación, si tiene, acá les escribí algunas de las características de inflamación. Entonces ahí tengo fiebre, eritema, calor, rubor, edema, a veces anemia, pérdida de peso, desnutrición, astenia, dinamia, marcadores de inflamación como PCR alta, de pronto leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia, trombocitosis. Todo eso me dice que hay un proceso inflamatorio, ¿cierto? Y ese proceso inflamatorio, pues el más frecuente siempre son las infecciones, siempre será la número uno las infecciones. Entonces, por eso cuando llega un paciente con un proceso inflamatorio, debo evaluar primero si hay respuesta inflamatoria sistémica, cuyos criterios son estos de la hipotermia o hipertermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, leucopenia o calladas. ¿Esto para qué? Pues para ver qué tan
profunda es la enfermedad o qué tan profunda es la inflamación. Si tengo CIRS, pues yo debo tener mucho cuidado con el paciente porque me está diciendo, oiga, esto ya se está saliendo de lo normal. Después de eso, pues toca evaluar si estás séptico. Entonces, para eso hay criterios como sepsis, Quicksilver, News, Shapiro y demás. Y con esto, entonces yo evalúo si mi paciente tiene sepsis o no. Si hay un shock séptico, evalúo el Quicksilver, que es el Glasgow de menor de 15, presión sistólica menor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 22. Y después aplico el SOFA y con eso miro si hay un choque séptico que se define como una hipotensión persistente a pesar de vasopresores para mantener una presión arterial mayor de 65, lactato mayor de 2. Y pues si el paciente tiene esta rama de este algoritmo, pues tenemos una posible sepsis y pues será otro capítulo pues que iremos a filmar. Lo importante es que si lo reconocen, por favor, actúen rápido, trabajen rápido porque el tiempo es oro. Muy bien, entonces inflamación se presenta por varias patologías que siempre las hemos resumido en 6, que es la primera son las infecciones, la segunda son las autoinmunes, tercera neoplasias, cuarto medicamentos o tóxicos, trauma y misceláneas. Todas ellas me dan los síntomas que están arriba a la izquierda, fiebre, edema, calor y rubor. Entre las infecciones, pues uno siempre tiene que mirar, pues fácil de aprendérselo de arriba abajo, cabeza, cerebro, meningitis, en la boca, nariz, y uno bajando al cuello, al tórax, abdomen y demás, se den cuenta las infecciones. Hoy estamos con las autoinmunes, entonces, de número 1 tenemos al lupus, pero también hay otras enfermedades que me dan fiebre, inflamación y cambios multisistémicos como la artritis reumatoidea, la esclerodermia, artritis juvenil, la artritis temporal, la artritis nodosa, la granulomatosis de Wegener, vasculitis y muchas más. Y hoy nos vamos a referir al LES. Entonces, un paciente cuando tenga fiebre o un proceso inflamatorio, pues la primera causa es la infección. Si no encuentro estos, debo seguir buscando otras, ¿cierto? Y dentro de esas otras están las enfermedades autoinmunes y dentro de ellas está el lupus. En las neoplasias, pues en general está el cáncer. Entonces aquí está desglosado por mujeres o hombres. En las misceláneas, pues son las isquemias, infartos, SBs, metabólicas, hereditarias, cuerpo extraño, medicamentos y trauma. Y no hay que olvidar que tenemos unas enfermedades nosocomiales y tenemos unas enfermedades que son de sitios específicos de la población, como zonas endémicas como el Dengue, de chikungunya, leptospira, neutropenia, todas esas cosas hay. Entonces, aquí es para mostrarles de dónde, cómo o cuándo sospechamos lupus, si tengo un cuadro inflamatorio. Y usualmente, pues si por descarte no encuentro ninguna de las anteriores, pues debo pensar en alguna colagenosis y para este caso, pues vamos a pensar en lupus. Entonces, con esto espero que quede claro el diagnóstico diferencial. ¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué síntomas tiene un lupus? Bueno, es una enfermedad multisistémica, entonces tiene síntomas constitucionales, entonces más o menos el 50% de los pacientes vienen por un cuadro febril. Otros presentan astenia, dinamia, pérdida de peso, miren, a veces se hace un síndrome constitucional. Aquí hago un paréntesis, cuando hay síndrome constitucional, o sea, pierdo el 5% del peso en 3 meses, sin hacer dieta ni ejercicio, es un síndrome constitucional. Y las causas del síndrome constitucional son las que acabamos de ver, todo lo que es inflamación, todo ese cuadrito que vimos ahí, me puede dar un síndrome constitucional. Por eso el lupus me puede dar un síndrome constitucional. Me puede dar mialgias y artralgias en un 70%. Ahora vamos a ver lo de las articulaciones. En la piel, que es la manera más frecuente de presentarse, entonces tenemos que el 80% de las pacientes debutan con lesiones en piel. Entonces tenemos un eritema malar, que está aquí en la fotografía, y lo curioso es que respeta el surco nasogeniano. Esa es una gran importancia ahí. Disculpen. Tenemos una fotosensibilidad, o sea, el paciente sale a la luz solar y de inmediato hace un eritema facial. La alopecia y la otra es la aparición de úlceras que puede ser en la boca, en la nariz o en los genitales, que se parece mucho a una enfermedad que llaman la enfermedad de Behçet. Muy bien. Estas de fotografía lo que nos muestra es que además de la piel hay lesiones en manos como el síndrome de Raynaud que está acá abajo, en el cual la mano se pone blanca, ¿no? O otros decían amarilla, que era el signo de la bandera colombiana, amarilla, azul y roja. O sea, cuando está con frío se pone blanca, pálida o amarilla, luego se pone morada y luego se pone roja. Y este cuadro de la mitad es solamente para nombrar que el lupus dermatológico tiene varios, un síndrome lúpico agudo, uno crónico, otro que se llama tímidos, y acá está el porcentaje de cada uno de ellos.
Entonces hay un capítulo especial de dermatología, pero acá solamente lo vamos pues a nombrar. Entonces tenemos ahí eso. En articular, entonces me voy a adelantar a un video que después vamos a grabar con mi doctora Garita. Y las articulaciones, pues ahí está la columna, hombros, codos, carpianas y demás. Y estas articulaciones pues se dividen en grandes, medianas, pequeñas. Y la mnemotecnia que nos hemos ideado es esta. Entonces, en el lupus o cuando un paciente tenga un dolor articular, pues uno tiene que hacer una historia clínica bien hecha y la mnemotecnia que nos puede servir es nódulos. Cualquier paciente que le vea la articulación preguntamos número. Usualmente la del lupus es poliarticular, no es mono ni oligo. Esto que es inicio, usualmente la del lupus es agudo, se mantiene subagudo y a veces crónico y es difícil de diferenciar de una artritis reumatoidea. La distribución es usualmente simétrica. El patrón o liderazgo que llamamos acá es aditivo, algunas veces migratorio. El origen es francamente inflamatorio, no es mecánico, o sea, no es traumático, por ejemplo, sino es puramente inflamatorio, en el cual amanece un poquito de rigidez, le cuesta trabajo al moverse, pero a medida que se mueve como que mejora un poco y apenas está como en sedentarismo, vuelve y aumenta. Por eso es difícil a veces diagnosticar un lupus de una artritis reumatoidea. Y como es un lupus, tiene síntomas sistémicos, pues cerebro, corazón, riñón, pulmón, piel, etc. ¿Listos? Entonces, el dolor articular es muy frecuente. Acá pues tenemos un cuadrito donde tenemos artritis reumatoidea, artritis psoriásica, reactiva, todos los tipos de artritis. Como les digo, pues hay un video de esto. Y acá pues vemos nuestro lupus eritematoso. Mire, la edad está entre menor de 40 años, luego va decreciendo a los 40 y 60 y luego a los 60 es menos. Más frecuente en mujeres y aquí afecta principalmente las articulaciones pequeñas, las de las manos, simétricas y aditivas. Entonces ahí tenemos ya articular. Entonces hemos visto piel y articular. Neurológico se presenta 20 a 40% de los pacientes. Entonces tenemos varios cuadros. Uno es la psicosis o el delirio, convulsiones, coma, puede haber un evento cerebrovascular por la hipercoagulabilidad que presentan ellos. Pues ya sabemos que hacen trombosis, isquemia, encefalopatías isquémicas. Pueden simular una enfermedad vascular, una enfermedad desmielinizante, una meningitis aséptica. Recordemos que la meningitis aséptica es aquella cuyo líquido cefalorraquídeo no predominan los neutrófilos sino los linfocitos. O sea, estas meningitis son, por ejemplo, además del lupus, puede ser una artritis reumatoidea, me puede dar eso, una tuberculosis, los linfomas me dan aséptica en el cual predominan los linfocitos. O se puede presentar como una neuropatía periférica. Entonces, como nos estamos dando cuenta, este lupus tiene gran cantidad de síntomas, ¿no? En cuanto al corazón, pues entonces hay una endocarditis que llama la endocarditis de Lehmann-Sachs. Entonces, esta endocarditis puede mandar émbolos a cualquier sitio, ¿cierto? Sale de la mitral, puede ir a la aorta y de la aorta va por la carótida hacia el cerebro o de la carótida hacia el mismo tórax o al abdomen. ¿Listos? ¿Qué más puede dar? Pues una enfermedad coronaria. Cuando hay hipercoagulabilidad me da una enfermedad coronaria igual que la que vimos en los videos de enfermedad coronaria, que los pueden mirar ahí en el canal. Yo les dejo igual el link a cada uno de los videos que haga referencia acá. La miocarditis es rara. La pericarditis se asocia solamente con algo que se llama policerositis. Policerositis es presencia de derrame pleural, por ejemplo, pericarditis, peritonitis. Muy bien. Acá pues de nuevo tenemos el síndrome de Raynaud, síndrome amarillo, azul y rojo. Bueno, como estaba diciendo, puede dar algo tromboembólico. Entonces, acá tengo el sistema venoso de miembros inferiores, me puede dar perfectamente una trombosis venosa profunda por una hipercoagulabilidad y esta me puede dar, como vemos acá abajo, un tromboembolismo pulmonar. Pero el lupus puede dar trombosis tanto venosas, que es todo lo de la cava que está aquí, los senos venosos del cerebro, las venas abdominales, y también me puede dar trombosis arterial. Entonces, hace isquemias agudas, entonces me da trombosis a nivel abdominal, por ejemplo, la isquemia mesentérica, trombosis renales. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que me puede dar cualquiera de estos síndromes. La trombosis arterial es alta, 20%, o sea, de cada 10 pacientes, 2 la pueden hacer. Bueno, respiratorio. Entonces, lo más común es como estos pacientes tienen inmunosupresión, ellos pueden debutar con una neumonía, como se ve aquí en la placa de una neumonía, con broncograma aéreo, ¿cierto? Entonces, el alvéolo se puede llenar de agua, sangre o pus.
Cuando se llena de agua se llama edema pulmonar, que es falla cardíaca, que se presenta si llega el miocarditis, que no es frecuente en el lupus, ¿no? Cuando hay pus, pues se llama neumonía, me da este broncograma aéreo, o debuta con una hemorragia alveolar que también me da broncograma aéreo. ¿Qué más me puede dar en el pulmón? Pues ya vimos el tromboembolismo pulmonar, me puede dar EPIT y obviamente el derrame pleural, como decíamos antes, por la policerositis. Muy bien. A nivel renal, el 50% de los pacientes van a tener algún compromiso renal. Y esto es bien importante, es que de cada 2 pacientes una va a ser. Entonces, primero, pues puede haber una falla renal, la coloqué acá de último, puede haber una falla en injuria renal aguda crónica, se clasifica igual como hemos visto en falla renal. Me puede dar hematuria y sedimento activo. Sedimento activo se define como la presencia de hematuria de 3 hematíes o más, la presencia de leucocitos 3 hematíes o más, leucocitos 3 leucocitos o más, unido o no a cilindruria. Si hay cilindruria, pues se indica aún más que hay una lesión glomerular. Entonces eso es el sedimento activo. El paciente puede debutar con una proteinuria, con rasgo nefrótico o no nefrótico, ya vamos a ver qué es eso. Puede haber sangrado con rasgo nefrítico y una falla renal aguda. Entonces acá tenemos el glomérulo, acá tenemos el mesangio, ¿listos? Acá tenemos el vaso con las células endoteliales, la membrana basal, que tiene una parte interna, media y una externa, y aquí tenemos los podocitos. Entonces el lupus es de las enfermedades que puede afectarme todo esto y su clasificación se basa en eso. Entonces puede afectarme los podocitos. Recuerde que si me afecta los podocitos me da proteinuria y síndrome nefrótico. Me afecta la membrana basal. Si está cerca de los podocitos me da más síndrome nefrótico y si me está más cerca el vaso me va a dar más hematuria, síndrome nefrítico. Me afecta el vaso, dándome la glomerulonefritis rápidamente progresivas. Y la hematuria cuando hay lesión de las células mesangiales, que usualmente esta es por una enfermedad que se llama inmunoglobulina, que es independiente del lupus. Entonces ya vemos que todo paciente que tenga lupus puede tener una lesión glomerular. Entonces aquí les estoy colocando que es cada una de ellas. Entonces, importante es que en general el antígeno anticuerpo llega aquí y se localiza en el subendotelio, por ejemplo. Subendotelio es debajo de la membrana basal. Subepitelio es acá debajo de los podocitos. Muy bien. Ahí está. Entonces ahí le estoy pintando aquí en amarillo cómo pueden llegar al antígeno anticuerpo y localizarse, por ejemplo, en el mesangio. Otros que van a llegar debajo de los podocitos. ¿Listos? Ahí vamos colocando. Y aquí están los últimos que son subendoteliales. Así es que llegan las glomerulonefritis. Muy bien. La glomerulonefritis y en general el lupus activa la vía del complemento. Entonces, solo un segundito y es la vía del complemento. Tiene 3 vías: la clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Entonces, aquí la más frecuente y la más importante es la vía clásica. Esta es la que se activa en el lupus. Esta vía es la vía del C4. O sea que uno siempre tiene que pedir complemento. Entonces, este C4, ¿cierto?, se consume y luego se transforma en C3 y luego se consume el C3. Y esto hace pues que se active sobre las membranas, sea destrucción celular. Entonces acá lo importante es que todo paciente con lupus que tenga lesión renal o que tenga lupus activo, siempre hay que pedirle un complemento. Este complemento se activa C4, el cual estimula C3 y los dos se disminuyen, o sea, una hipocomplementemia. Entonces cuando tengo una glomerulonefritis con hipocomplementemia, debemos pensar en que puede ser secundaria a un lupus. Acá pues se colocaba la diferencia entre un síndrome nefrítico y nefrótico. Es fácil de aprender, solo si me aprendo que el nefrótico es proteinuria mayor de 3.5 porque se daña el podocito, pues todo lo que sigue es fácil. Si yo pierdo proteínas por la orina, pues se me bajan en sangre, me da hipoalbuminemia. Si se me bajan las proteínas en sangre, pues me hincho porque las proteínas se encargan de retener el agua, entonces habrá edemas. Y ahora, como tengo hipoalbuminemia, alguien tiene que tomar la función y desafortunadamente la hacen los lípidos de mala forma, entonces hay una hiperlipidemia y esto me lleva a lipiduria. El nefrítico ya se caracteriza más por hematuria, hipertensión y edema, y la albuminuria es menor de 3.5. Muy bien. En cuanto a genital, ¿qué puede aparecer en genital? Con más frecuente en mujeres, pues pueden aparecer úlceras en labios mayores, labios menores o incluso en la vagina. Las mujeres pueden presentar abortos, justamente es abortador habitual, los abortos son tempranos, antes de la semana 11,
o 12, pueden tener hemorragias anormales o uterinas anormales. Muy bien. Entonces, en sangre, pues básicamente, recordemos que hay en sangre glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, usualmente hay anticuerpos o antígenos o por varios mecanismos. Les aconsejo mirar este video de anemias, en el cual va a haber anemia, leucopenia o trombocitopenia. No tienen que estar las tres, pero pueden haber las tres. Entonces, las anemias pueden ser microcíticas. La más frecuente es la anemia que llama de inflamación, que es la anemia normocítica, ¿cierto? Que es la de volumen corpuscular medio normal. Entonces, el volumen corpuscular medio normal, cuando está entre 80 y 100, decimos que es normocítica, y las causas que hay siempre son o enfermedad crónica, como en este caso, o la hemólisis o una pérdida aguda de sangre. Pero el lupus también me puede dar una anemia ferropénica, y más si tengo una lesión renal que no he controlado, ya puede terminar en ferropénica. Pero también me puede dar una macrocítica. Entonces, es importante, pues si pueden revisar el video de anemias, ahí explico muy bien qué es cada una de las anemias, y el lupus puede darme cualquiera de ellas. La hemolítica la puede dar, afortunadamente es la menos frecuente de todas. El lupus pues también me da hepatosplenomegalia, y esto pues la esplenomegalia hace que se destruya aún más. Recuerden que la función del vaso es destruir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, si tengo esplenomegalia, se llama hiperesplenismo y se destruye aún más todas estas células, ¿no? Entonces me va a dar más pancitopenia. Y esa pancitopenia obviamente inmunodeprime y me va a dejar a mí expuesto a infecciones. Eso es muy importante. Muy bien, entonces ya con esto creo que tenemos una idea de qué es el lupus. Acá les he cuadrado, bueno, el dibujo no es muy bonito, pero bueno, ahí lo intenté. ¿Qué tiene el lupus? Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a hacerlo de arriba hacia abajo. Entonces tenemos primero la alopecia, 31%, ¿cierto? Es una alopecia que no es androgénica, ¿cierto? Más frecuente, pues las mujeres quedan parches de alopecia y se les cae el cabello. 2, pues tenemos sistema nervioso central, el síndrome neuropsiquiátrico, que les dije que puede dar un cuadro psicótico, un cuadro demencial, o me puede dar un cuadro vascular como convulsiones, o como un evento cerebrovascular arterial, o como un evento vascular de un seno venoso, por ejemplo. Luego sigue la piel, que hay varias clasificaciones que les había mostrado antes: el cutáneo agudo, que es el más frecuente, el cutáneo crónico. Luego tenemos las lesiones en boca, entonces pueden aparecer eritema malar, úlceras en boca, en labios, en encías, en lengua, y asocian a veces con úlceras genitales. En cuello pueden haber linfadenopatías, no solamente en cuello, sino en axilas, en ingle, y aquí pues se asocia con enfermedades de la tiroides. Entonces a veces el lupus no va solito, sino va con otro tipo de enfermedades, siempre como que se asocian ellos uno con otro. Entonces puede haber enfermedades de tiroides, puede haber un hipotiroidismo por destrucción de la glándula. Entonces a veces se asocia con una enfermedad de Hashimoto, por ejemplo, que empieza con hipertiroidismo y luego la glándula se funde y ella solita y queda como hipotiroidismo. Si bajamos entonces a nivel pulmonar, lo que ya les dije, pues las neumonías, derrame pleural o policerositis, enfermedad pulmonar intersticial o hemorragia. En el corazón, pues ya vimos que puede darme la endocarditis, la pericarditis, que unida al derrame pleural y a la peritonitis conforma la policerositis. Puedo tener acá la endocarditis de Ignan-Sachs, raro la miocarditis, y si hay falla cardíaca secundaria a esto o a una lesión renal. Luego seguimos el sistema digestivo, entonces ahí vamos a tener la hepatosplenomegalia principalmente, a veces hay peritonitis, y por la parte vascular puede haber unas embolías o una isquemia mesentérica por una formación de un trombo. Y a nivel renal, pues ya vimos que puede ser la nefropatía, que es uno de cada 5 pacientes, o van a ser hematuria, o proteinuria, o un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, o una falla renal aguda, o una falla renal crónica. Muy bien. En los miembros, pues ya vimos que se produce la artritis, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de artritis que vimos? Después, pues, nos toca ya cuando veamos cómo se enfoca el paciente con dolor articular, pero ya vimos qué tipo de artritis presenta este paciente, ¿no? En sangre, pues básicamente lo que se produce es una hipercoagulabilidad. Entonces, vamos a ampliar aquí un poquito esto, acá. Entonces también ahí en el canal van a encontrar en donde dice tromboembolismo pulmonar, en la primera película, en el primer video, está toda la fisiología de todo esto que está aquí, de los trombos. Entonces básicamente estos pacientes tienen hipercoagulabilidad.
Recuerden que para formar un coágulo, pues necesito factores de coagulación. Entonces, si tengo exceso de factores de coagulación, habrá hipercoagulabilidad. Y si no tengo un factor de coagulación, va a haber sangrado. Entonces, el lupus, por ejemplo, si tengo déficit de proteína C, proteína S o antitrombina 3, son anticoagulantes naturales. Si me faltan estos anticoagulantes, pues voy a coagular. Si tengo lesión en la vía de la trombolisis, que es la que destruye el coágulo, pues voy a tener hipercoagulabilidad, ¿cierto? Entonces hay anticoagulantes como la beta-2-glicoproteína que evita que se forme un trombo, y estos pacientes pueden tener disminución de la beta-2-glicoproteína y pues forman un trombo. Esa beta-2 se asocia a síndrome antifosfolípido. Muy bien. Entonces con esto ya como que tenemos una idea de lo que hemos hablado de lo que es el lupus. Entonces acuérdense, no hay criterios clínicos para lupus. Hay sospecha y acá están los síntomas y signos más frecuentes. La EULAR y la ACR hicieron pues unos criterios de clasificación, pero muchas veces se pueden utilizar como recordatorio del cuadro clínico de lupus, pero no tienen que cumplir esos criterios ni esos puntajes que se dicen ahí, ya que son clasificatorios para los estudios, como dicen ellos, en el 2019. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con un paciente de lupus cuando sospeche? ¿No? Que llegó con una trombosis y no sé de dónde es, un tromboide pulmonar y no sé de dónde es. Solo con ese criterio ya puedo sospechar lupus, no tengo que tener todo lo demás. Pero hay pacientes que son más floridos y tienen todo lo que hemos dicho ahorita. Entonces, pues hay que hacerle siempre pues, exámenes de sangre, por ejemplo. Entonces, los primeros que hay que hacer son un hemograma para ver si hay anemia, leucopenia, acuérdense, trombocitopenia, ¿cierto? Y una química sanguínea, pues siempre una glicemia, un bonicatina para la función renal, unos electrolitos, obviamente el parcial de orina en busca de hematuria, proteinuria. Te recomiendo ver el video de parcial de orina que también está ahí en la plataforma. Muy bien, entonces esto es lo que le pedimos a un paciente, ¿no? Entonces cuadro hemático, glicemia, albúmin, catenina, los electrolitos, la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, todo lo de inflamación que vimos en la primera diapositiva. Pero además de esto hay que pedir unos exámenes que ya son más especializados para buscar la parte inmunológica. Entonces lo primero se llama anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, es el gol estándar. Los anti-ADN o DNA doble cadena, anticuerpos antifosfolípidos, sobre todo cuando hay trombosis, como el anticoagulante lúpico, inmunoglobulina G, M, anticardiolipinas, ahí está la serología o BDRL, IgG, IgM y la beta-2-glicoproteína que les hablé ahorita. Siempre pedir niveles de complemento y CH50, acuérdense que esto cursa con hipocomplementemia, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva y siempre un parcial de orina para mirar proteinuria, hematuria en búsqueda de cilindros. Siempre hay que hacer todo eso. Entonces, como es una enfermedad sistémica, hay que hacer como un escaneo sistémico, ya sea por clínica o paraclínico. Entonces, con esto ya uno dice, bueno, ya tenemos una enfermedad que es posible, un lupus. No, ahora, los criterios clasificatorios. Recuerden que estos criterios son para estudios y para trabajos y para unificar conceptos para tratamientos y demás. Pero estos no son los criterios diagnósticos, ¿no? Pueden servir de ayuda, sí, pero la puntuación no es para esto. Entonces, mire que acá toman las manifestaciones más frecuentes. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo la EULAR y la EULAR, que es la europea, la Asociación Reumatológica Europea, y la ACR, que es la americana? Ellos tomaron todos los pacientes, han tomado muchos pacientes durante muchos años y han basados en la evidencia, han mirado la sensibilidad y especificidad de cada síntoma, signo, análisis de sangre, hematológico, de orinemas, y le dieron un porcentaje, ponderaron como un peso a eso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá la fiebre, comienzan a darle unos puntos. Mire que cutáneo tenemos alopecia, úlceras, lupus cutáneo agudo, subagudo, que ya lo vimos, sinovitis, artritis, delirio, psicosis, policerositis, miren aquí, la pancitopenia aquí, manifestaciones renales que ya la vimos acá, y anticuerpo antifosfolípido, ANA, CENAS, complemento y demás. Entonces, como dice acá, los criterios de clasificación no son diagnósticos. Todos los pacientes, para empezar esto, tienen que tener unos anticuerpos antinucleares positivos, o sea, 1,80. Para clasificarlo, ese es el criterio de entrada. Para clasificarlos y decir que son positivos para esta clasificación que está unificando, tiene que tener más de 10 puntos. Ojo, si tengo menos de 10, no quiere decir que no tenga lupus. Les repito, esto es clasificatorio. Un paciente puede tener 3 puntos y con eso ya tener lupus. ¿Listos?
Entonces esta tabla a veces excluye pacientes que verdaderamente tienen lupus y no se incluyen allá. ¿Ven? Ahí hay mucha tela que cortar. Entonces, cuando a mi paciente le tengo los criterios clasificatorios, ¿qué vamos a hacer? Entonces esta publicación me gusta mucho porque le dice, mire, tómele un anticuerpo antinuclear IFI por inmunofluorescencia, aplique las guías de EULAR para clasificar al paciente y entonces le dices, lo primero que tenemos que tener es anticuerpo antinuclear positivo, o sea, por encima de 1,80. Y si tengo más de 10 criterios que vimos ahorita, pues decimos que este paciente clasifica como un lupus. Si el paciente tiene un score menor de 10, entonces ¿qué hace? Entonces, si tiene estudio inmunológico negativo, el score está entre 8 y 10 y tiene fotosensibilidad o tiene el score mayor de 2, ¿sí? Y inmunológico y una clínica score menor de 6, pues ya clínicamente se puede catalogar como un lupus. ¿Qué pasa si los anticuerpos de entrada son negativos? Según las revisiones de ellos, 20% de los pacientes van a tener presentaciones falsas negativos o verdaderos negativos, 20%, o sea, de cada 10, 2 pueden ser negativos, eso no es despreciable. Entonces dicen, pues si sale negativo no quiere decir que no tenga lupus, no, pues sigan y busquemos complemento. Entonces si tiene hipocomplementemia, ¿cierto? O cualquier marcador de fosfolípido que ya vimos ahorita, ya se puede catalogar como posible lupus. Y si tiene un score de 10 o más, pues ya tiene clínicamente un lupus. Aquí a la derecha pues tenemos el score que les acabo de mostrar. Muy bien. Entonces ya cuando el paciente tiene lupus yo tengo que mirar algo que se llama la actividad y hay más o menos 3 escalas para ver la actividad. La que más se utiliza es esta de SLEDAI. Pues ahí se las dejo, pero la pueden buscar en sus celulares, en cualquier lado colocan ahí, les van preguntando y van sumando el puntaje, ¿cierto? Y se dan cuenta son los mismos síntomas, signos que hemos visto, ya convulsiones, psicosis, trastornos visuales, cefalea, vasculitis, miositis, eritema, proteinuria, bueno, en fin, todos los dibujitos que tenemos de arriba abajo, pero le dan un puntaje. Entonces en la calculadora uno mira, entonces ¿qué es lo que me interesa? Que en activos de 0 a 2 puntos, si tengo de 3 a 4 ya tengo leve, de 4 a 8 moderada y más de 8 ya es severa. Entonces esta es para ver la actividad. Entonces con eso, entonces este cuadrito es un resumen de más o menos qué es lo que se hace con un paciente con lupus. Esta es una revisión que se hizo en 2022, es la tercera o cuarta bibliografía que les coloqué allá. Entonces la catalogan en leve, moderado o severo de acuerdo al SLEDAI, ¿cierto? Entonces dan drogas de primera línea, por ejemplo aquí está la hidroxicloroquina, G6 glucocorticoides por vía oral intramuscular. Si es refractaria, pues hidroxicloroquina, glucocorticoides, metotrexato y azatropina. Acá a la derecha, pues todos los pacientes, siempre como cualquier paciente con riesgo cardiovascular, igualito, porque esto es un paciente que tenga lípidos elevados y lupus aumenta el riesgo cardiovascular. También pueden ver el video de riesgo cardiovascular ahí en la plataforma. Si se dan cuenta, esta enfermedad abarca muchas enfermedades, muchos síndromes. Por eso es que aquí solamente estamos dando como las directrices generales de cuándo sospechar un lupus, pero cada cosa tiene su descripción. Entonces, cuando vean SB, ahí está el SB, qué infarto, está el video de exclusión de infarto, si es falla renal, síndrome nefrítico, glomerulonefritis, todo eso es un video aparte, todo eso los pueden encontrar en la plataforma para ampliar cada uno de los sistemas. Esto lo que tiene como fin es como orientarnos en quién sospechar lupus. ¿Listos? Bien. Cuando es moderado, pues tenemos factores de primera y segunda línea, y la cloroquina, pues los glucocorticoides, metotrexate, la azatioprina, los inhibidores de la calcineurina, ¿listos? Y el micofenolato, que significa MMF. Entonces ahí pues pueden ver más o menos cómo es el que se aborda un paciente, pero por ahora nuestra meta de este video es que se identifique al paciente con sospecha de lupus. 2, que los criterios que hay son clasificatorios, no diagnósticos. Yo puedo tener menos de 10 puntos, repito, y puedo tener un lupus, entonces no lo desprecien. Una mujer que llegue y tenga abortador habitual, por ejemplo, no tenga nada más, pues hay que sospechar lupus. Y como les dije al principio en la gráfica, es difícil de diagnosticar, toca hacerle un seguimiento durante el tiempo. Entonces llegará un momento en que haga anticuerpos positivos o demás. Pero bueno, ahí pedimos la ayuda del reumatólogo, no siempre hay que esperar hasta que hagan todos para empezar tratamiento. Entonces, pues, bueno, pues la idea era que revisáramos de una manera sencilla, conociéramos esta enfermedad, su alcance multisistémico y cómo sospecharla.
Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención y nos veremos después en un próximo video. Chao.